Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es viernes 19 de septiembre de 2025. Al parecer lo que era una incógnita se ha despejado y mucho misterio ha rodeado al viaje de Rodrigo Paz a los Estados Unidos. Ayer apareció por primera vez en una entrevista televisiva en la Red 1 de Bolivia desde Estados Unidos, ¿no? Según decía él, pudo haber estado en otro lugar, no sabemos, no lo creemos así. Pero Rodrigo Paz ayer, recién jueves, habla por primera vez de estar ya o da muestras de estar en Estados Unidos públicamente. Así es que llama mucho la atención la referencia que hacen tanto Rodrigo Paz como Jorge Tuto Quiroga a sus reuniones con el FMI, bueno, no hablaron, alguno de ellos no habló del FMI, Rodrigo Paz no quiere hablar mucho del FMI, no es muy amigo de obtener algún financiamiento del Fondo Monetario Internacional, pero sí habla de Estados Unidos, de otros organismos, mejor dicho, que tendrían sede en Estados Unidos, como el Banco Mundial o algunos otros. Entonces, es muy poco en realidad lo que un candidato, ya sea Tuto Quiroga o Rodrigo Paz, pueda hacer en los Estados Unidos como mero candidato. No tiene todavía ninguna potestad de hablar, de reunirse, de proponer algo o de ni siquiera mostrar una propuesta de respaldo financiero. Entonces, tanto lo que hacen Tuto Quiroga como Rodrigo Paz, diciendo que obviamente sin mostrar imágenes porque dado el carácter no oficial, no pueden mostrar imágenes con personeros, no sabemos ni siquiera si se habrán reunido con gente de peso, digamos, del FMI o del Banco Mundial o del BID. Entonces es muy poco y más bulla que otra cosa estas reuniones supuestas con organismos internacionales que darían un apoyo a Bolivia. Lo que sí es importante es la propuesta de cada candidato. No sabemos, Rodrigo Paz, por ejemplo, para qué va a Estados Unidos, según dice, a reunirse con estos organismos cuando no es amigo de obtener un apoyo financiero del principal organismo que da financiamiento en estas crisis de falta de divisas, de déficit fiscal en el mundo, que es el Fondo Monetario Internacional. Él, contrariamente a la propuesta clara y decidida que ha lanzado Jorge Quiroga Ramírez, de obtener un respaldo financiero de 10.000 millones porque aquí el monto es lo importante, el número, y no se ha escuchado de parte, y esa crítica la hacemos sana, propositiva incluso, de parte de Rodrigo Paz y de su equipo económico. Estuvo ayer en la entrevista hablando, según decían desde Estados Unidos, con Gabriel Espinosa, me parece, su asesor económico, que era el asesor económico de Samuel Doria Medina en esta misma elección, y al que Edman Lara dijo que se enojó y dijo no voy a aceptar que gente de Samuel esté aquí, y bueno, un quilombo total. Sin embargo, lo que a mi modo de ver se puede rescatar directamente de este anuncio de Rodrigo Paz del PDC que él representa para, para esta segunda vuelta, es lo que decía el capo de su equipo económico, el líder de su equipo económico, que no van a pedir condonación de deuda, que no quieren condonación de deuda. Lo dijo de manera clara. O sea, quieren pagar la deuda nomás. Está bien, pero es legítimo, lícito y legal también obtener una condonación de deuda por un acuerdo bilateral, por un acuerdo mutuo, no porque un país deje de pagar por incapacidad su deuda. Entonces eso no nos parece positivo, renunciar a una condonación que el FMI lo ha dado, o sea, ha dado una condonación de deuda, ha otorgado a varios países en la historia, no solo a Bolivia. El año 2005, el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2005 condonó la deuda a Bolivia en su totalidad. Esto basado, existe un programa en el Fondo Monetario Internacional, un programa de apoyo a países en situación de
pobreza, muchos son en situación de pobreza, no quiere decir, digamos, de crisis o de caos o de extrema pobreza, no. Países con economías pequeñas hablando a nivel mundial, como lo son Bolivia, seguramente Paraguay y otros países, y que lo eran antes, ¿verdad? Entonces existe este programa, y en virtud de este programa, las Naciones Unidas informaba oficialmente lo siguiente: el Fondo Monetario Internacional terminó de definir el primer grupo de países que reúnen las condiciones para beneficiarse con la iniciativa multilateral de condonación de deuda. Existe esta iniciativa a la que no es oportuno, no es bueno renunciar. Tuto Quiroga habló en su campaña de que él habría logrado una condonación de deuda con Estados Unidos en su gobierno. Eso, bueno, habrá que investigar, no estamos acá para eso. Pero se habla, es una opción, una herramienta útil que tienen los países. Y no es oportuno renunciar a aquello porque hay que ser realistas, ¿no?, de la situación en que se encuentra Bolivia. Falta de dólares. Y los dólares, la deuda, el servicio de la deuda externa se lo hacen dólares. No se lo hacen bolivianos que no sirven para un comino. Se lo hacen dólares, señores. Y un ingreso de dólares, un milagroso ingreso de dólares que hubiera en el país, debería ser utilizado en importar combustible en gran escala para evitar que haya una sola fila, en bajar el tipo de cambio paralelo, acercarlo al cambio oficial o equipararlo si es posible. Para eso debe servir cualquier ingreso, cualquier inyección de dólares al país. Pero si ésta se va a cubrir la deuda externa, al servicio, al pago de la deuda, entonces vamos a estar un poco estancados, vamos a seguir un tanto estancados. Por eso no es buena opción renunciar a una condonación de deuda. Y esto es real, es posible. El 21 de diciembre de 2005, Organización de Naciones Unidas, ente matriz relacionada al Fondo Monetario Internacional, decía lo siguiente, boletín informativo: Rodrigo Rato, director gerente del FMI, informó que son 19 los países cuya deuda será eliminada en los libros en su totalidad. La suma total de esta condonación asciende a 3.300 millones de dólares. Es un momento histórico que permitirá a estos países aumentar el gasto en áreas prioritarias para reducir la pobreza, promover el crecimiento y avanzar hacia los objetivos de desarrollo del milenio, dijo Rato. Agregó que estos países son Benín, Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malí, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal y Tayikistán, Tanzania, Uganda y Zambia. Serán oficialmente libres de toda deuda a principios de 2006. Con lo cual, en realidad, se dejó al gobierno de Evo Morales libre de deuda del FMI, en realidad, ¿verdad? Ese es según este anuncio oficial, porque acá en Nación Digital, suscríbete a Nación Digital, vamos, no seas terco o terca, nos basamos en cosas oficiales y no en cosas no oficiales. Nos basamos en el dato y no en el chisme. Bueno, aprovecha también y aprovechamos para decirte que ya está en venta. En realidad somos únicos distribuidores, la editorial Nación, donde me encuentro yo sentado, el libro La conducción de la guerra del Chaco, por el capitán David Suk Jr., oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que murió en la guerra de Vietnam en 1967, estrellándose su avión en el aire con otro en una misión de guerra psicológica. El estudio más completo que conozco, publicado en Bolivia sobre la guerra del Chaco, y algo muy útil de conocer y comprender a esta altura del tiempo para poder avanzar en realidad. De esa manera, el viaje de Rodrigo Paz a Estados Unidos, de haberse dado, él dijo que sí se dio y que está allá, anoche dijo que estuvo allá, nos sirve para hacer ver el rechazo que tienen de una condonación de la deuda externa, y con lo cual naturalmente no van a mover un pelo para que se le condone. Ahora, las condonaciones que otorgan el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los entes financieros, pueden ser totales o pueden ser parciales, y no por mera bondad, digamos, o por acto de lástima. Estos organismos, por ejemplo el FMI,
surgió no precisamente no es como un banco cuyo objetivo sea el simple lucro a través del pago del capital y los intereses de la deuda que haga cada estado que obtenga un crédito. No, señor, esto surgió en una situación histórica sensible como la Segunda Guerra Mundial, para apoyar a los países que habían sufrido las consecuencias de este conflicto, pero que también, aunque no hayan participado directamente del conflicto, atraviesen dificultades, porque la guerra golpea a todo el mundo, aunque no hayan participado algunos países. En el caso de Bolivia, Bolivia le declaró la guerra a la Alemania de Hitler, y Bolivia es fundadora. Menos de 50 países de los 200 más o menos del mundo fundaron el Fondo Monetario Internacional, firmaron, negociaron y firmaron los acuerdos de Bretton Woods. Y uno de ellos es Bolivia, y de eso debemos estar muy orgullosos. Entonces podemos hablar y hacer tratos, acuerdos, porque de eso se trata, mediante el cual Bolivia siga pagando, pero se le pueda, digamos, condonar alguna parte en la medida en que haya hecho algún mérito para que se le condone. O sea, algunas reformas fiscales en el país. Y fiscales digo en el sentido de reducir el déficit fiscal, por ejemplo. El gasto absurdo y priorizar la exportación, la producción y otras cosas que mucho hay que hacer en el país. Así es que no estaría mal tratar una condonación, o sea, no renunciar a una condonación, porque Bolivia hoy, como yo decía en la presentación de este libro en La Paz, precisamente a un personero, a un importante personero norteamericano, no es Rockefeller. Bolivia no es Rockefeller, ciertamente. Seguimos.